Palabras de alegría y esperanza. Es el 17 domingo del tiempo ordinario del año B y el Evangelio de Juan. El comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Antes de entrar en tema que nos presenta el Evangelio de hoy, es necesario hacer algunas aclaraciones que nos ayudarán a comprender el texto de manera correcta. La primera observación hace referencia al título que encontramos en nuestras Biblias, la multiplicación de los panes y los peces. Pero si seguimos este título, estamos ya fuera de camino, porque si leemos atentamente el texto, no encontramos ninguna acentuación sobre multiplicación. El Evangelio habla de panes y peces, que son puestos en la mano de Jesús. Jesús comienza a distribuir solamente estos 5 panes y 2 peces. Y con gran sorpresa de todos, no solo son saciados todos los presentes, sino que sobran 12 canastos con estos panes que luego Jesús pide que se recojan para que no se desperdicien. A nosotros nos gusta hablar de multiplicación, porque la multiplicación la debe hacer Jesús y nosotros estamos dispensados de comprometernos. Existe en el mundo el problema del hambre, por tanto nosotros con la oración delegamos a Dios lo que se debe hacer, pero en vez Dios quiere que seamos nosotros los que hagamos este prodigio de resolver este problema del hambre. El texto no dice que Jesús ha multiplicado, sino que ha mostrado lo que se debe hacer para que el hambre que sufre la gente sea saciada. Este será el prodigio. La segunda observación. Esta señal se narra 6 veces en los evangelios y no hay una que vaya de acuerdo con las otras. Existe siempre algún detalle inconciliable con las otras. Así, en una versión se habla de 7 panes y en otra versión se dice que eran 5 panes y 2 peces. Una versión dice que estaban en el desierto y otra que había hierba verde. Una que eran 5.000 hombres y otra 4.000. Una que eran 12 cestas y otra que eran 7 las sobrantes. No se trata de 6 narraciones, de 6 multiplicaciones del pan. Cada evangelista ha contado a su manera una señal hecha por Jesús para comunicarnos un mensaje muy importante para nuestra vida. Se trata de aprender a hacer un milagro. Y Jesús nos enseña cómo hacerlo. Si nos fiamos de Él, realizaremos un milagro. La tercera observación se refiere a los interrogantes que nosotros mismos tenemos, o quizás puestos por los no creyentes, si es que leemos el texto evangélico como crónica. ¿De dónde salieron estos 5.000 hombres? ¿Cómo le fue posible caminar durante 3 días junto con sus mujeres y sus hijos? Esto no es verosímil. Y también, ¿cuántas horas ha demorado Jesús en distribuir esos panes y esos peces a tanta gente? Y luego, ¿cómo hicieron para recoger 12 canastos en medio de toda aquella confusión? Y también, ¿de dónde salieron esos 12 canastas? Si es que las habían llevado vacías. Y luego, ¿cómo es posible que entre tanta gente solamente un niño, un muchacho, había conservado 5 panes y 2 peces? Era el único anoréxico en medio de tanta gente. Entonces nos preguntamos, ¿los evangelistas nos dejaron una crónica de una o más multiplicaciones de panes? ¿O han querido dejarnos un mensaje provocador, inquietante, por medio de un relato compuesto con imágenes bíblicas que nosotros debemos decodificar? Entonces nosotros vamos a leer este texto como una parábola que vehicula la propuesta nueva
que hace Jesús sobre la manera de relacionarnos con los bienes de este mundo. Bienes que necesitamos y de los cuales tenemos necesidad. Es una propuesta que, si se acepta, provoca la desaparición del hambre en el mundo. Una última observación: en el texto de hoy no se habla de hambre espiritual, sino de hambre real. En los siguientes domingos leeremos el discurso de Jesús sobre el pan de vida, y allí se hablará del alimento que es la palabra de Dios o la sabiduría que viene del cielo. Y al final se hablará también de la Eucaristía, pero solamente al final del discurso, no hoy. Hoy Jesús nos quiere enseñar cómo hacer un milagro, eliminar el hambre en el mundo. Este prodigio se realiza por medio de la fe. Esto es, Jesús hace la propuesta y si nosotros nos fiamos de su propuesta, asistiremos a un prodigio. Después de estas premisas, vayamos al texto. Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, a Tiberíades. Le seguía un gran gentío, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. El evangelista coloca este episodio en un marco pascual. Se acercaba la Pascua. ¿Por qué esta referencia? Porque Jesús, hoy, por medio de esta señal, quiere que hagamos el paso de una tierra donde se vive como esclavos a la tierra de la libertad que es el reino de Dios. ¿Cómo se gestionan los bienes de este mundo en la tierra de esclavitud y cómo se gestionan los bienes de este mundo en la tierra de la libertad en el reino de Dios? Donde desaparece y debe desaparecer toda forma de hambre. Quiero hacer referencia a este tiempo de Pascua, por tanto al tiempo del pasaje de la esclavitud a la libertad. Se habla de una travesía por el mar. Jesús, que va a la otra orilla, con toda la gente, pasa el mar. El lago de Galilea no es para nada un mar, es un laguito, se lo llama mar. Y cuando un israelita habla de mar, su pensamiento va inmediatamente al mar de los juncos, al mar donde tuvo lugar el paso de la esclavitud hacia la libertad. Y aquí el evangelista nos dice que se está por realizar un éxodo. El pueblo que es sacado de la esclavitud y se lo introduce en el mundo de la libertad. Luego tenemos una gran muchedumbre que sigue a Jesús. Y esto es otra referencia al éxodo, el pueblo numeroso que seguía a Moisés. Y es interesante que toda esta muchedumbre que está con Jesús atraviesa el mar. No se habla de barcas, pero por otro lado, no sería fácil encontrar embarcaciones para tanta gente. Es necesario hacer el paso del mar para que llegue una realidad nueva a nuestro mundo. Luego se relata las señales realizadas por Jesús y el pueblo que sigue a Jesús hacia la tierra de la libertad, como los israelitas habían seguido a Moisés porque habían visto las señales. Y el último detalle, Jesús que se retira al monte, se retira dos veces. La primera antes de la distribución de los panes y luego al final cuando llegue la incomprensión de la señal que él realizó. La referencia es teológica y es una invitación
a leer esta señal de los panes dentro de la perspectiva de la gran Pascua judía. Es necesario construir un mundo donde todos sean realmente libres. Se trata de pasar de una condición insostenible, deshumana, hacia una tierra donde no se comporta ya más como fieras que se hacen pedazos para acaparar el alimento de la vida. Y es suficiente hacer algunas referencias, pero todas las conocemos, estos datos. Citaré uno solamente. El 1% de la población mundial es más rica que el 99% de los habitantes del planeta. Nos preguntamos, ¿es este el plan de Dios sobre los bienes de este mundo? ¿Suficiente este dato? Entonces, ¿cómo es que existe hambre en el mundo? Es inevitable si los bienes de este mundo son administrados con la lógica de acaparar lo más posible, sin pensar que los bienes de este mundo no son nuestros, sino que son de Dios. Por tanto, vivimos en una tierra de esclavitud. Jesús propone un mundo nuevo y hoy explica cómo crearlo. Esta es la meta del viaje de este pueblo que sigue a Jesús luego de haber pasado el mar. El reino de Dios, anunciado por los profetas, es como un banquete. El profeta Isaías dice, el Señor preparará un banquete para todos los pueblos, un banquete de verdes prados, de excelentes vinos, alimentos deliciosos, vinos añejos. Es la alegría, no solamente la saciedad, sino el vino que produce también la alegría. No se trata del paraíso del más allá, sino del paraíso del más acá, pues Dios quiere que sus hijos vivan felices en un paraíso aquí. No como decía una oración en un miserable valle de lágrimas, no. Dios quiere que sus hijos e hijas sean felices y ha preparado este mundo suficientemente rico de manera que toda clase de hambre de sus hijos e hijas pueda ser saciada. Nos preguntamos, ¿es posible crear este mundo? ¿Es razonable que los recursos de este mundo sean suficientes para alimentar a todos y aún sobre? Jesús, levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, y dice a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 monedas de pan no bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo. Jesús levantando la vista para ver las necesidades de la muchedumbre. Cuando Jesús observa en los evangelios aquello que la gente tiene necesidad, se menciona siempre que Él levanta la vista. Jesús se encuentra en la posición del siervo, atento a las órdenes que le da el patrón. Y en el reino de Dios, el patrón es el pobre que me da órdenes porque yo lo debo servir. Quizás alguna vez hayamos pensado que la creación no ha estado bien hecha. Hay pobreza, subdesarrollo. Parecen hacer parte del mundo querido por Dios, que quiere que la gente desee el paraíso en la otra vida. No, Dios quiere el paraíso aquí para sus hijos e hijas. Y para que exista este paraíso, el hambre de la gente debe ser saciada. Y cuando se habla de pan, no se refiere solamente al alimento que llena el estómago,
sino que es la satisfacción de todas las necesidades que tenemos para que nuestra vida sea realmente y plenamente humana. La vida del que está enfermo no es plenamente humana, del que está solo, abandonado, del que está privado de afecto, del que sufre injusticias, del que no tiene casa, trabajo, familia. Tenemos todas estas formas de hambre. ¿Cómo saciarlas? Jesús se dirige a Felipe y le dice: ¿dónde encontraremos pan para darles de comer? Comprar. Jesús parte del razonamiento que la gente normalmente hace. El problema del hambre se resuelve con dinero. El que tiene dinero compra toda clase de pan que necesita para saciarse. Por tanto, en la lógica del mundo de esclavitud de quienes no han pasado a la tierra de la libertad, el pan se obtiene con el comercio, comprar y vender. Es la lógica del mundo. Todos sabemos que el intercambio es necesario porque si cada quien se quedara con lo que le pertenece, se muere, se encierra. Tenemos diversos dones y todos tenemos necesidad de los dones que los demás poseen. Por tanto, el intercambio de estos dones son necesarios. Pero el comprar, la ley del mercado, resuelve el trabajo del hambre, el problema del hambre. ¿Qué sucede en el comercio? Sucede que quienes poseen los bienes estudian las necesidades. Estoy hablando del mundo antiguo, ¿eh? ¿Qué sucede? Hay hambre. Uno estudia las necesidades que existen, verifica los bienes que tiene, y mientras más necesidades haya de este producto, puedo aumentar el precio de venta al que desea que el hambre sea saciada. Comprar y vender es la lógica del mundo antiguo. Y Jesús, para hacer tomar conciencia que esto de comprar y vender, o sea, de que cada uno persiga su propio interés, hace que haya hambre en el mundo, que no se realice el prodigio, que este mundo sea ese paraíso terrestre donde no exista ninguna forma de hambre. ¿Qué sugiere el instinto? Posesionarse de los bienes, acumular lo más posible y luego guardarlos para nosotros, a lo más compartirlo con los familiares. Pero luego el instinto lleva después a crear problemas al interior de las mismas familias. Cuando existen divisiones, nacen los desacuerdos. Y la primera carta a Timoteo dice que la avaricia de los bienes de este mundo es la raíz de todos los males, porque siguiendo este deseo se desvía de la fe y luego aparecen muchos tormentos. Jesús pone a prueba a Felipe para hacerlo pasar de la lógica del mundo, que es la de comprar y vender, a la lógica evangélica, según la cual todo pertenece a Dios. Todo debe ser compartido, mientras que en la mentalidad del mundo todo debe ser pagado. Es la lógica del mundo la que hace quiebras, hace las guerras, los refugiados, los llantos y estridores de dientes, de quienes no aceptan ser invitados al banquete, de quienes piensan que son los patrones, no los huéspedes del banquete preparado por Dios. ¿Cómo construir un mundo nuevo? Pues del mundo antiguo estamos todos insatisfechos. Y aquí tenemos la primera propuesta que hace Felipe, que reacciona según la compra-venta y dice: 200 monedas de pan no bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo.
La solución del problema del hambre en el mundo, propuesta por Felipe, es la que también nosotros proponemos hoy en consideración. Esto es el asistencialismo. Hacer algunas limosnas dejando caer algunas migajas para aquellos que pasan hambre. Es interesante la capacidad de Felipe, que de inmediato piensa cuánto dinero será necesario para saciar el hambre de todos. Dice 200 denarios. Es interesante porque la Misná menciona que para satisfacer la necesidad diaria de un pobre se necesitaba un 12avo de denario. Felipe hizo un cálculo muy rápido y con 200 denarios podría preparar 4.800 media porciones y así dar un poco de pan a todos. Pero el problema persiste. ¿Dónde encontrar tanto dinero y tanto pan? Me parece que Felipe todavía hoy, podría ser hoy estar como director de Cáritas, pues tiene una habilidad increíble para evaluar cómo llevar adelante esta asistencia. Esta propuesta no es realista, no crea un mundo nuevo. La segunda propuesta no se encuentra en el texto evangélico de hoy, pero la quiero mencionar porque se encuentra en la narración que hace Lucas, que dice que los 12 han hecho otra propuesta. Se dirigen a Jesús y le dicen: deja que la gente vaya cada uno a las aldeas para encontrar alojamiento y alimento. O en pocas palabras, que cada uno se las arregle. No se trata de un problema relacionado con la fe. Nos incumba a nosotros orar, predicar, pero respecto al pan, que cada uno se las arregle como pueda. Es decir, que cada uno se las arregle, y este es el peor de las propuestas. Si todos salen corriendo, el que llega primero tiene la mejor parte. El que tiene dinero podrá comprar más, mientras que los últimos, los enfermos, los ancianos, no tienen nada. Entonces, no es la solución. La solución no es la del asistencialismo ni de la que cada uno se las arregle como pueda. Así no se hace un mundo nuevo. Este no es el mundo de Dios. Las dos propuestas que hemos escuchado son propuestas falsas porque no llevan a un prodigio. Ahora, Andrés tiene otra idea. Escuchémosla. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tantos? Andrés hace una propuesta distinta a las otras dos. Diría que más humana. De hecho, Andrés significa hombre, aner, andros en griego, un hombre griego. ¿Cuál es la propuesta que hace? Dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tantos? Comienza a tener esta idea de tomar aquello que se tiene y ponerlo a disposición de todos, aunque inmediatamente aparece la duda. Esto no es suficiente. Juan es el único evangelista que dice que quien pone a disposición todo lo que tiene es un muchacho y que el pan es de cebada, o sea, el alimento del pobre. El detalle es ciertamente poco realista. Ya he mencionado que este muchacho o era anoréxico o se trata de un muchacho simbólico. Se trata, evidentemente, de un símbolo del discípulo auténtico que se siente siervo y pone a disposición del que tiene hambre todo lo que tiene. El término que se usa
paidarion es un diminutivo de pais en griego que indica a un muchacho que no tiene ninguna importancia social, un muchacho de taller, un siervo. Cuando uno iba a pedir un trabajo a algún profesional, estaban estos muchachos en el último lugar, recibían órdenes de todos, y incluso alguna vez alguna patada si no se daba prisa a cumplir lo mandado. Se utiliza este verbo para indicar a aquel que se siente siervo de quien tiene necesidad y da todo lo que tiene. Pero aparece enseguida la objeción. Pero, ¿qué es esto para tantos? Es muy buena la disposición, muy bueno poner en común, pero no da resultado. El alimento es poco y la multitud es inmensa. Se trata de la misma objeción que nosotros tenemos cuando queremos aceptar la propuesta que hace Jesús para saciar el hambre en el mundo. No alcanzará para todos. Por medio de un diálogo ingenioso, Jesús ha hecho surgir las estrategias dictadas por la sabiduría humana para resolver este problema del hambre en el mundo. Son estrategias como las nuestras, colocadas hábilmente por el evangelista en la boca de los apóstoles. Escuchemos ahora la solución de Jesús. Jesús dijo: hagan que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar. Se sentaron los hombres, eran 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: recojan las sobras para que no se desaproveche nada. Las recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los comensales, llenaron 12 canastas. Para que nazca este mundo nuevo es necesario un prodigio. La pregunta es: ¿quién hará este milagro? La primera respuesta es que lo haga Dios, que haga llover los panes del cielo. Pero esto favorecerá nuestra pereza y esto será un reconocimiento también que la creación ha estado mal hecha y que hay que remediarla a través de milagros que nosotros imploramos a Dios a través de la oración. Y es aquí cuando Jesús interviene y presenta su solución. Lo primero que hay que hacer, el discípulo debe hacer recostar a la gente. El verbo que se emplea no es que se sienten, sino anepitein. Es una referencia a la posición que los israelitas seguían durante la celebración de la Pascua. Celebraban su libertad recostándose en el suelo, como lo hacían los griegos y los romanos. Un gesto que ellos habían asimilado, pues se consideraban libres desde cuando habían salido de Egipto. La primera condición para que podamos asistir a un prodigio es que los discípulos puedan presentar a la gente una propuesta de libertad. Si la gente continúa replegada sobre ellos mismos, esclavos de sus propios egoísmos, esclavos del tener, del poder, del aparentar, el prodigio no sucede, se perpetúa el mundo antiguo. Segunda condición, observar bien cuál es la mesa. Dice: había hierba abundante en el lugar. Abundante hierba en ese lugar. Y de hecho la hierba crece mucho durante el tiempo pascual, después de las lluvias invernales.
Pero el detalle, que aparentemente es marginal y superfluo, es muy importante porque hace alusión de manera explícita a las palabras del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Sobre verdes praderas me hace recostar. Al lado de aguas tranquilas me hace recobrar mis fuerzas. Es la imagen del paraíso terrestre. Tercer pasaje. Lo que se debe hacer para obtener el prodigio. La acción de gracias. Jesús eleva la vista al cielo y bendecir a Dios quiere decir reconocer que no somos nosotros los dueños de los bienes de este mundo, los bienes que sacian nuestro hambre. Todo es de Dios, del Señor es la tierra y lo que el universo y sus habitantes contienen. Nosotros somos los invitados a este banquete. Es en el mundo antiguo donde la gente se siente en patrón. Pensemos cómo en la época de la muerte de Dios, cuando se pensaba que para ser gente era necesario eliminar a Dios. Por suerte esa época ya ha pasado, porque si eliminamos este levantar los ojos al cielo, reconociendo que no somos nosotros los patrones, sino que somos los huéspedes invitados al banquete, si eliminamos a Dios, ¿sobre qué basaremos la afirmación que no tenemos derecho a acapararnos de los bienes según nuestra habilidad? ¿Quién podrá impedirnos el comerciar con los dones que tenemos entre manos, de ofrecerlos al mejor pago y esperar a que aumente la necesidad para que podamos aumentar el precio? Se necesita la mirada al cielo. Reconocer que somos huéspedes en la casa de Dios. Entonces desaparecen las leyes feroces del mercado y entra en la historia la lógica de la gratuidad. Y solo hace falta que la gente deje sus egoísmos, que venzan esa codicia por el poseer, ya que no trajimos nada a este mundo, como dice la primera carta a Timoteo, y nada podremos llevarnos. Lo que tenemos debe ser lo necesario y contentarnos con eso, porque cuando comenzamos a acumular, creamos un mundo deshumano. Todos quedan satisfechos. Bastan esos 5 panes y 2 pescados. Y no solo eso, sino que sobra alimento, pues hay en abundancia. Y Jesús dice, recojan las sobras para que no se desaproveche nada. Se trata de algo muy actual para nosotros. Pensemos en todo lo que se desperdicia en nuestro mundo occidental. Un solo dato, a nivel global, el alimento desperdiciado todos los años está calculado en 750.000 millones de euros. Y para darnos una idea, es la mitad del presupuesto italiano. Estos alimentos que nosotros echamos fuera serían suficientes por 4 veces para alimentar los 815 millones de gente que no tienen acceso al alimento. Por tanto, esta llamada de Jesús es muy actual. El prodigio se realiza si nosotros damos fe a su propuesta y estamos atentos a no despilfarrar los bienes que son de Dios. Llenaron 12 canastas, señal de la sobreabundancia del don. Escuchemos cómo reacciona la gente. ¿Qué es lo que han comprendido esa muchedumbre sobre esta propuesta de Jesús? Cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron, este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, conociendo que pensaban venir para llevárselo y proclamarlo rey,
se retiró de nuevo al monte él solo. Jesús ha dado una señal, presentó su propuesta. No la han comprendido. La muchedumbre trata de llevárselo para proclamarlo rey, para introducirlo en sus proyectos, para utilizarlo en la realización de sus sueños. Y esto es lo mismo que nosotros tratamos de hacer cuando retenemos a Jesús. Lo queremos transformar en un hacedor de milagros, uno que multiplica el pan. Jesús se escapa de esta propuesta y se retira al monte. Notemos que esta muchedumbre, que no ha comprendido su propuesta y quieren continuar con esta idea de considerarlo como uno que hace prodigios y los deja tranquilos en su pereza, no buscan al muchacho. El prodigio se origina con el muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Es el número 7, la totalidad. Lo que este muchacho entrega, donando todo para satisfacer el hambre de la muchedumbre, es a este muchacho a quien deben buscar, porque el prodigio nace de este muchacho. Cuando el discípulo acepta la propuesta hecha por este muchacho, se realiza el prodigio. Siguiendo los criterios de la gente, lo que hizo Jesús sería el ápice del éxito, porque una gran muchedumbre lo aclama y está llena de un entusiasmo incontenible. Y lo que aparece como un éxito para Jesús es el resultado más decepcionante. La prueba que no han logrado aceptar su propuesta, su proyecto de mundo nuevo. Esta gente quiere permanecer esclavos del mundo antiguo, esperando un prodigio del cielo, mientras que deberían dejarse introducir en la tierra de la libertad, donde ya no existe el comprar y vender, sino el compartir con el hermano los dones que tenemos, como ha hecho este muchacho. El colmo de la incomprensión sobre la propuesta hecha por Jesús sucede cuando se espera de él milagros y no la luz que te indica cómo construir el mundo nuevo, cómo construir la humanidad nueva. Fallamos y esperamos los milagros, algo que está en la base de la fe de tanta gente. Jesús nos ha hecho una propuesta y si nosotros la aceptamos con fe, su propuesta, asistiremos entonces a este nacimiento del mundo nuevo. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.